El Espíritu Santo está en este lugar. Y si Él está aquí, es porque va a soplar y va a hacer algo sobrenatural en esta noche. Pero Él lo hace si hay fe. El mismo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia, no pudo hacer milagros. Porque en Jerusalén, donde estaba predicando, había incredulidad. Así que lo que produce el milagro no es el poder como tal. Lo que produce el milagro es la fe en Dios. Cuando usted tiene fe en Dios, inmediatamente en usted suceden cosas sobrenaturales. Así que yo reto su fe para que en esta noche deje que el Espíritu Santo haga algo sobrenatural en su vida. ¿Está preparado? 5, 6. ¿Está preparado? 27, 28. ¿Está preparado? Entonces vamos a subir por esa palabra y por esa bendición. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 hasta el 7. Quiero pedirle que esté muy atento aquí y que deje que el Espíritu Santo haga su parte. Juan capítulo 15, versículo 1 dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? ¿Está listo para ser limpio? ¿Para qué nos limpia Dios? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos quieren más fruto? Yo puedo decir que hasta aquí he sido bendecido, pero yo quiero más bendición. Porque lo peor que puede atacar a un cristiano es el conformismo. Si hasta aquí usted ha tenido un crecimiento espiritual, pues yo quiero retarlo en esta noche para que usted aspire a tener un crecimiento aún mayor. Y para lograrlo es necesario ser limpios. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y después dice, permaneced en mí. Diga, permanecer en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuche esto. Porque separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Por inteligente, por preparado, por millonario que seas, separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, ¿qué va a pasar? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo quiero que todo lo que yo pida sea hecho. Yo capturo esta palabra, pero dice la Biblia, hay una condición y es permanecer en mí. Espíritu de Dios, te damos gracias. Yo te siento aquí. Yo siento tu viento. Obra como tú quieras. Tú eres el pastor. Tú eres nuestro pastor. Y hoy venimos a adorarte. Hoy venimos, Señor, a exaltarte. El motivo que fundamenta nuestra decisión de estar aquí es que tenemos hambre de ti. Es que tu grandeza ha sido revelada para nosotros y acudimos a ti, que eres el Dios del universo. No hay otro como tú, no lo hay.
jamás lo habrá. Y hoy nosotros estamos aquí adorando a ese Dios de lo sobrenatural. Yo te pido que nos limpies. ¿Qué tal si le dice al Espíritu Santo, límpiame? Diga al Espíritu Santo, yo quiero dar más fruto. Diga al Espíritu Santo, tú eres el que me va a limpiar. El Padre a través de ti me va a limpiar. Es necesario ser limpio. Yo quiero ser limpio porque quiero más. Dígale a Dios, yo quiero más. Sopla. Dígale, sopla, Señor. Desde el norte trae tu soplo, avívanos. Dígale, sopla, Señor. Sopla hoy. Desde el norte trae tu aliento, vivifícanos. Sopla hoy. Sopla hoy. Desde el norte trae tu soplo, avívanos. Otra vez, sopla. Sopla desde el norte. Trae aliento, vivifícanos. Amén. Hemos estado hablando acerca de el corazón, cómo Dios ha estado preparándonos el corazón. Yo, honestamente, cuando Dios me dio la palabra el 31, no sabía lo que significaba o lo que significaría quitar el campamento, levantar el campamento y avanzar. El Espíritu Santo nos dice, yo quiero bendecirlos. Y las personas siguen a Dios por la bendición. Para nadie es un secreto. Muchos, su principal motivador es la bendición. Jesús lo sabía. Por eso Jesús, para poder que ellos lo siguieran y escucharan el mensaje, hacía milagros, hacía señales. Y eso sucede y sucederá todo el tiempo. Y Dios anhela que la iglesia sea bendecida. Dios no te quiere ver pobre. Dios no quiere que tu nevera esté vacía como quizás alguien la puede tener hoy. Dios no te quiere ver con los servicios cortados. Dios no te quiere ver morir joven de una enfermedad que la ciencia dice no se puede hacer nada. Dios no desea nada de eso para la humanidad. Yo quiero decirle en esta noche, hay una salida. Hay solución para tu problema, para tu peor problema. Cuando vienes a ese lugar, vienes a la casa de un Dios que no conoce la derrota. Vienes a la casa de un Dios al que la muerte no pudo detener. Vienes a la casa de un Dios que hace cosas extraordinarias, inimaginables. Vienes a la casa de un Dios que es real, que no cambia con el paso del tiempo. Y lo mejor de todo, vienes a la casa de ese Dios que te ama con un amor infinito. Te ama como nadie podrá amarte. Y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría. Saber que tenemos a ese Dios que está interesado en bendecirnos. Y yo hoy vengo a traerte una palabra que quizás necesitas. Dios te quiere hacer fructificar. Dios quiere que lleves fruto. Dios desea que tú puedas producir aún mucho más. Bendiciones por doquier. Ese es el propósito de nuestro Dios. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de un Dios que bendice. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de un Dios que provee, de un Dios que da bendiciones sobreabundantes, pero no sobre todos. Ese Dios se glorifica sobre aquellos que son hijos y que entienden que son hijos. Y esa historia, escrita por Juan, enseña una de las parábolas más hermosas para mí. Y digo más hermosas porque dice y nos compara y dice: mi padre es un labrador.
Y ustedes hacen parte de esa vid. Yo soy la vid, dijo Jesús. Y cada pámpano, cada brazo que tiene esta vid, la vid, para los que no saben, es una planta de uvas. Es una matica de uvas. Y este arbolito de uva, dice Jesús, yo soy ese árbol. Y cada bracito de donde se cuelgan los racimos son ustedes, son los pámpanos. Y está diciendo, hay dos tipos de pámpanos. Hay pámpanos que dan fruto y hay pámpanos que no dan fruto. Yo lo quiero enfocar en la iglesia, porque está diciendo, si Él es la vid y hay pámpanos que están conectados a la vid, alguien que no es cristiano no puede ser parte de la vid. ¿Quiénes son parte de la vid? Los cristianos, los que lo aceptaron a Él y dijeron, sí, tú eres mi Dios. Pero llama la atención que aún en medio de la iglesia hay dos tipos de pámpanos que están pegados a la misma vid. Y son aquellos unos que no dan fruto, que están ahí, que vienen a la iglesia, que quizás les encanta que les hablen de Jesús, que leen la Biblia, oran, practican las disciplinas espirituales, pero sus vidas son vidas improductivas. Son personas que viven arruinados. Son personas que no prosperan. Son personas que no tienen la capacidad de reproducirse en otros. A esos cristianos fríos, tibios, dice Dios, son cristianos que el Padre, que es el labrador, los va a cortar, los va a quitar y va a decir, ustedes no son dignos de ser llamados cristianos. Palabra dura, espero que me la reciba con amor. Pero hay un segundo tipo de cristianos, y son los cristianos que sirven a Dios. Y son los cristianos que también practican las disciplinas espirituales, pero lo hacen con fe, lo hacen desde el corazón. Son cristianos que se ocupan por vivir en santidad y agradar a Dios. Pero dice la Biblia, a esos que están dando fruto, dice, mi Padre también los va a tocar. No van a quedar ilesos. Dice, mi Padre los va a limpiar para que den más fruto. ¿Cómo así, pastor? Sí, quiere decir que aunque tú estés haciendo bien las cosas, quiere decir que aunque tú seas un buen cristiano, el Padre te quiere limpiar. Hay cosas en tu vida que van a tener que ser quitadas. Todos los que estamos aquí, desde el pastor Andrés, la pastora Astrid, hasta el que vino hoy por primera vez, Dios dice, hay cosas en tu vida que no me gustan. Hay cosas en tu vida que yo voy a tener que quitarte porque te están ensuciando. Por lo tanto, voy a iniciar un proceso en ti de limpieza. ¿Y cómo es la limpieza? Arrancarte cosas que no me gustan que tengas, arrancarte situaciones, arrancarte personas, arrancarte lugares, arrancarte sucesos, acontecimientos, arrancarte recuerdos, arrancarte heridas, arrancarte palabras, arrancarte un montón de cosas que no están dejando que tú seas lo suficientemente productivo. Hoy el mensaje de Dios es: yo te voy a hacer fructificar aún más de lo que hasta hoy has fructificado. Y porque has sido un buen pámpano, por eso me he revelado a tu vida y me ha dicho: Señor, ¿de qué vale seguirte? ¿De qué vale servirte si igual estoy pasando por un proceso? La respuesta para esa persona en esta noche es: ese proceso se llama limpieza. Y la limpieza viene sobre alguien que está dando fruto. Y el propósito, ay, aleluya, y el propósito de esa limpieza es hacerte fructificar 7 veces más. Por lo tanto, viene una gran cosecha para ti. Viene, ay, aleluya, una gran cosecha para tu vida. Resiste el proceso, resiste la limpieza y vas a ver la fructificación. Aleluya, aleluya. Pídele que sople, dile. Desde el norte trae tu aliento,
listos para fructificar. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero el versículo 7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay una palabra aquí llamada permanencia. Hay personas que tienen sentido de pertenencia, pero no tienen sentido de permanencia. Tú puedes sentir o tener sentido de pertenencia con tu hogar. Defiendes tu hogar, defiendes tu casa, a tu esposa y a tus hijos. Pero resulta que te has ido más de 5 veces de la casa. Porque cuando llegan las crisis y los problemas, lo único que haces es abandonar tu familia, dejar a tu esposa, dejar a tus hijos e irte a pecar con la excusa de: es que en mi hogar nadie puede vivir. Hay personas que pueden tener sentido de pertenencia con la iglesia. Aman a New Life, aman venir a la iglesia, pero cuando hay una situación difícil, o cuando el líder te dijo no, o cuando el pastor te dijo el primer no, inmediatamente piensas en irte o dejas de venir. Eso se llama tener sentido de pertenencia, mas no sentido de permanencia. Y para Dios es importante que tú y yo aprendamos a permanecer. Jesús le dijo a Pedro: Satanás te va a zarandear, te va a sacudir, pero yo he orado por ti para que resistas, para que permanezcas. Y después de que pase la zarandeada, tú vas a poder ir y vas a poder afirmar a otros. Sentido de permanencia. Jesús dijo: ustedes tienen que resistir el ataque del diablo cuando venga. Palabra: resistir, permanecer firme. ¿Qué es resistir? Resistir es ser radical. Resistir es: aunque me esté doliendo, no suelto a Dios. Resistir es: aunque se me venga el mundo encima, yo no suelto a Dios. Resistir es: aunque mi padre y mi madre se vayan y me dejen, yo sigo firme, anclado en Cristo Jesús. Aunque Satanás venga con toda su ira a atacarme, yo no voy a desfallecer. Yo voy a permanecer firme, abrazando la cruz de Cristo. Eso es tener sentido de permanencia. Y por eso dice la Biblia: resistan al diablo y él tendrá que huir de ustedes. Porque si hay algo que no resiste Satanás, es a un cristiano con sentido de permanencia. Porque un cristiano que resiste es un cristiano que sabe que después de la tormenta viene la victoria, y que lo que está viviendo no va a durar mucho tiempo, y que si vino y Dios lo permitió, es porque hay un propósito superior detrás de esta tormenta. Y a Dios le encanta ese tipo de personas. Pero voy a seguir. Dios desea que usted y yo fructifiquemos. Por lo tanto, dice la Biblia, versículo 2, ¿qué tenemos que hacer entonces para fructificar? ¿Cuántos quieren fructificar? Solo los de acá, a ver, los de allá atrás. ¿Cuántos desean fructificar? Ok, por allá atrás también, muy bien. Yo también deseo fructificar. Y le voy a enseñar qué se necesita para fructificar. Primero, ¿qué tenemos que hacer usted y yo para fructificar? Y lo primero es ser limpios. ¿Por qué te está hablando Dios acerca del corazón todo este año? Porque te quiere limpiar.
Porque una condición para fructificar es que hay que limpiar. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, todos aquellos cristianos tibios que pensaron que por venir a una iglesia ya con eso se iban a salvar y nunca dieron fruto, dice, van a ser quitados. Pero dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Esa semana en mi casa estaba con mi suegro y estábamos cogiendo limones. Buen plan. Y nos pusimos ahí a recoger limones. Pero hubo un momento que él me dijo: corta esa rama. Yo no le entendía, amigo. No, esa rama, ciangla, yo no sé qué nombre tiene eso. El caso es que él me explicó que es algo que se adhiere a las plantas. No es parte de la planta, es algo que nace dentro de la planta. Es una maleza. Y lo que hace esta maleza es tratar de absorber los nutrientes y hace que el fruto no salga con la misma calidad, o incluso a veces termina matando la planta. Entonces lo que hice fue arrancar y veía cómo eso se iba desenrollando. Yo dije: wow, esta es la famosa single o singla, yo no sé. La aprendí a conocer y la puse a un lado y se fue apilando ahí. Y entendí después que leía este texto que así pasa con nosotros. Lo que hice sin querer fue limpiar el árbol de limones. ¿Para qué? Para que la próxima cosecha sea mucho mejor. En usted y en mí hay singla. En usted y en mí hay cosas que se van adhiriendo al corazón. En usted y en mí hay cosas que nos van absorbiendo la bendición. En usted y en mí hay cosas que nos van ensuciando. Y por eso Jesús dijo: mire, aunque están dando fruto, ese árbol de limones es el más fructífero de mi casa, el más fructífero. Pero aún siendo el más fructífero, tenía singla, tenía maleza que le fue creciendo, le fue naciendo. Y tuve que estar allí, que mi suegro me dijera: eso, quítalo. Y cuando lo quité, el árbol fue limpio. Y yo creo que los próximos limones van a ser muchísimo mejores. Y así mismo Dios en esta noche te está diciendo: hasta aquí puede que hayas dado fruto, hasta aquí puede que hayas sido fructífero, pero resulta que yo quiero darte más, porque a mis hijos siempre los quiero llevar en aumento. A mis hijos siempre quiero darles una cosecha más sobreabundante. A mis hijos siempre quiero darles una medida apretada, remecida, sobreabundante. Y para eso, aunque el diablo quiso ponerte singla en tu vida, aunque el diablo quiso ponerte un montón de cosas que hoy te han ensuciado, aunque el diablo quiso ponerte cosas en tu mente, cosas en tu corazón, aunque el diablo quiso seducirte con pecados, con pensamientos, con redes sociales, con internet, con series pecaminosas, aunque el diablo te quiso ensuciar con eso, hoy Jesús te dice: te voy a limpiar con mi sangre, porque mi Padre te quiere dar más. Y oro para que esa sobreabundancia llegue sobre aquellos que lo capturan. Oro para que esa bendición llegue sobre aquellos que capturen esta palabra. Vas a ser limpio. Y después de ser limpio, el Padre dijo: llevarás más fruto. ¿Cuántos están preparados para llevar más fruto? Que alguien diga: gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lo primero entonces para fructificar es ser limpios. ¿Ya entiendes por qué Dios está trabajando en tu corazón y en el mío? La palabra fructificar aquí en Juan
es la misma palabra que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Dice la Biblia que los bendijo Dios y les dijo que fructificad y multiplicaos. La primera bendición que Dios le dio al ser humano fue una bendición de multiplicación, de fructificación. Lo primero que se le vino a la mente a Dios, los que trabajan en mercadeo le llaman el top of mind. Lo primero que está en la mente, el top de lo que está en la mente. Los tenía ahí Adán y a Eva y dijo: los voy a bendecir. Y con lo primero que los bendijo fue: fructifiquen y multiplíquense. Porque en el corazón de Dios, en el top of mind, en el top de su mente, está el deseo de que tú y yo fructifiquemos. Por eso es que se tiene que enseñar desde el púlpito que la pobreza no es de Dios y que ser pobre no es sinónimo de ser humilde, porque el propósito de Dios siempre ha sido la fructificación, la bendición. Por lo tanto, si estás viviendo un periodo de pobreza, tienes que preguntarte qué está pasando, porque eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, Dios te trajo a este lugar para sacarte de ahí, para sacarte de la ruina, para sacarte de la pobreza. Y me gozo porque la gente aquí prospera y fructifica. Esta semana hablaba con alguien y me decía: gloria a Dios, porque desde que llegué a esta casa, la bendición de Dios comenzó a perseguirme. Soy bendecido por todos lados, en el trabajo, en mi hogar, en todas partes. Ya el dinero me alcanza y he podido incluso ayudar a otros. Ahí se está cumpliendo la palabra. Cuando tú te acercas a Dios y dejas que Dios te limpie, que Dios purifique tu corazón, como consecuencia va a venir la fructificación. Y aún hay cosas que Dios tiene que trabajar en ti y en mí. Por eso el peor negocio es decirle a Dios: no me limpies, no me proceses. El peor error es decirle a Dios: ¿por qué me estás procesando? Si tú estás en las manos de Dios, déjate procesar. Él sabe lo que hace. Y la intención de Él es hacerte fructificar. Primero, entonces, para fructificar, ¿qué tenemos que hacer? Ser limpios. Lo segundo que usted y yo tenemos que hacer para fructificar es ser circuncidados. ¿Qué significa la circuncisión? Físicamente, la circuncisión era un procedimiento que se le aplicaba a los niños hombres, que consistía, o consiste, porque creo que todavía lo hacen, en cortar una partecita del prepucio. El prepucio es una telita de cuero que cubre el glande, y lo que se hacía era que se cortaba esa telita, y ese prepucio, el acto que hacían los judíos es que lo quemaban, y esto representaba consagración a Dios. Para Dios era importante eso. La Biblia enseña que cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios le dijo a Moisés: todos tienen que ser circuncidados. Y cuando salieron, el pueblo pecó. Dios los sentenció y les dijo: a partir de hoy ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Los voy a dejar en el desierto dando vueltas hasta que el último de esta generación muera. Y cuando el último haya muerto y se haya levantado una nueva generación de los que nacieron en el desierto, a eso les voy a dar la tierra prometida. Y resulta que ya Moisés había muerto y estaba Josué al mando, y ya estaba Josué liderando el nuevo ejército. Un pueblo que había nacido en el desierto, no conocieron a Egipto.
No conocieron las costumbres paganas de Egipto. Eran guerreros nacidos y formados en el desierto. Pero tenían una cosa: no habían sido circuncidados. Y cuando estaban allí, estaban al borde de entrar a conquistar a Jericó, Dios le habla a Josué. Josué capítulo 5. Y le dice: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. La primera generación fue la que salió de Egipto. Todos ya habían muerto, pero ahora se había levantado una segunda generación del desierto. Y le dijo Dios: prepara cuchillo de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillo de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Haralot. Iban derechito a conquistar. Pero Dios le dijo a Josué: no, todavía no. No habrá conquista si primero no hay circuncisión. Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa está el valle de los prepucios. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es eso del valle de los prepucios? Dice la Biblia que esto sucedió en un lugar llamado Gibea Haralot. Y este nombre significa el valle de los prepucios. ¿Y por qué se llama así? Porque fue el lugar que Dios eligió para que Josué le cortara el prepucio a todos los hombres, como una señal de santidad, como una señal de integridad. Dios le dijo: la promesa está a la puerta, el cumplimiento de la promesa está a la puerta, pero no la van a tener si no hay circuncisión. Y es lo que yo le vengo a decir a la iglesia en esta noche: tu bendición está a la puerta. La bendición, la respuesta que estás esperando está a la puerta. Lo que le estás pidiendo a Dios está a la puerta. Pero Él te está diciendo: pero no te lo voy a entregar hasta que tú no circuncides el corazón, hasta que tú no hagas un pacto conmigo, hasta que no haya consagración total, hasta que no me diga: Señor, hoy decido cortar con el mundo, Señor, hoy decido cortar con el pecado. Esa es la circuncisión del corazón. Hay personas aquí que están oliendo la bendición. Hay personas aquí que están próximas a entrar, y Dios le dice: te estás demorando y no soy yo. Te estás demorando, te falta circuncidar el corazón. Yo no te puedo introducir si antes no quitas tu pecado. Yo no te puedo introducir a otra temporada de bendición si primero no renuncias a todo aquello que va en contravía a mi palabra. No me den más excusas, no me den más argumentos. Quiero tu corazón y lo quiero limpio. Quiero tu corazón y lo quiero santo. A alguien le dice Dios aquí: ya estás a la puerta, te falta poco. Circuncida tu corazón, corta de él el pecado, corta de él lo que no le agrada a Dios. Y ese día las puertas de Jericó, las puertas de la bendición se te van a abrir. La bendición va a llegar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Dios le dijo a Josué, antes de entrar: circuncídate, circuncida a los hombres. Y dice la Biblia que después de que se circuncidaron, Josué iba caminando y se le apareció un hombre. Y Josué corrió y le dijo: ¿eres amigo o eres enemigo?
con su mano aquí en la espada. Ese hombre lo miró y le dijo: tranquilo, soy el comandante del ejército de Dios. He venido para ayudarte. ¿Sabes qué hizo venir al comandante del ejército de Dios? Que hubo personas que circuncidaron su vida, su corazón, en señal de obediencia. Y cuando tú circuncides tu corazón, el comandante del ejército de Dios se te va a aparecer y te va a decir: tranquilo, ahora estás listo para recibir mi compañía. No estás solo. Mientras no circuncides tu corazón, el comandante del ejército de Dios no va a venir. ¿Y sabes quién es el comandante de ese ejército? Es nuestro pastor, el Espíritu Santo. Ese comandante se le apareció. Dice que Josué se postró, le hizo reverencia, pero hubo algo especial. Le dijo: Josué, estos hombres se acaban de circuncidar. Tú ya eras circuncidado. Pero ¿sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo Dios ese día? Le dijo: Josué, quita las sandalias de tus pies. Le dijo exactamente lo mismo que le había dicho a Moisés. Moisés, estás pisando un lugar santo. Yo sé que tu corazón es perfecto, pero tienes que quitar las sandalias. Y le dijo lo mismo a Josué: Josué, tú ya eres circuncidado. Josué, tú tienes un corazón perfecto delante de mí, pero tienes unas sandalias que representan pecado. Y le dijo: yo estoy aquí y estoy aquí para ayudarte, pero tienes que quitarte las sandalias. Y no le voy a repetir lo que significa las sandalias, porque ya lo hablé. Pero lo único que le digo es: por segunda vez Dios le dijo al líder del pueblo: quítate las sandalias. Y por segunda vez yo hoy le estoy diciendo a alguien aquí: Dios nuevamente te está diciendo: quítate las sandalias, ese pecado que cargas. Lo segundo que le dijo Dios fue: hay que circuncidar. ¿Y qué significa la circuncisión? En el tiempo de la gracia. Ahí le estoy hablando en el tiempo de la ley en el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo de la gracia Pablo lo explica. Colosenses capítulo 2 versículo 11 dice: además, en él, en Jesús, fueron circuncidados, no por mano humana. Mira, aquí está diciendo: hay una nueva circuncisión. Ya no es necesaria la circuncisión por mano humana, dice Pablo, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Por eso es importante que usted se bautice. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Pablo está diciendo: ¿se acuerdan de la circuncisión de Josué? ¿Se acuerdan del valle de los prepucios? Pues vengo a decirles que ya no es necesario circuncidarse físicamente. La gente aplaudió, dijo: wow, qué bendición, ya no más dolor para los hombres. Pero dijo: en cambio hay una nueva circuncisión que comenzará a aplicar a partir de hoy hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez. Y esa circuncisión es la del corazón. Es un desprendimiento entre lo pecaminoso y lo santo. Vengo a decirles que ustedes, cuando aceptaron a Cristo Jesús, fueron circuncidados, fueron consagrados. Y la palabra consagrar significa con, estar cerca, sacro, sagrado. Significa estar cerca de lo sagrado. Tú fuiste llamado para estar cerca a lo sagrado y no a lo pecaminoso. Tú y yo fuimos consagrados para estar cerca de su presencia. ¿Sabe dónde dormía Samuel? ¿Sabe dónde dormía aquel niño que le llevaron al sacerdote Elí?
era escogido este niño. Dios había puesto sus ojos sobre él. ¿Sabe dónde dormía Samuel? Samuel dormía al lado del arca del pacto. Dormía al lado de la gloria de Dios. Estaba consagrado, estaba cerca. Y yo le vengo a decir a alguien en esta noche: tú y yo fuimos llamados por Dios para estar cerca de Él, cerca a su presencia. Así que prepárate, porque a partir de hoy vas a tener más revelación. Así que prepárate, porque a partir de hoy te va a hablar. Así que prepárate, porque a partir de hoy vas a tener visiones. A partir de hoy Él te va a hablar en los sueños y te vas a preguntar por qué. Él te está diciendo por qué. Porque eres consagrado y estás cerca de lo sagrado, y lo sagrado es Dios. Por lo tanto, tu nivel de revelación va a aumentar. Va a aumentar. Eso lo logra la circuncisión del corazón. Circuncidarse en este tiempo es hacer una ruptura definitiva con tu pasado pecaminoso. Dios no quiere que sigas pegado a tu pasado. En la antigüedad, la gente no se podía circuncidar un pedacito. La circuncisión era total. Te volaban toda la parte superior de tu prepucio. No es que te mochaban la mitad. Y hoy hay cristianos que quieren ser circuncidados la mitad. Un pie en el mundo y otro en la iglesia. Un pie en lo santo y otro pie en el mundo. No estás circuncidado, amigo. Por lo tanto, si no estás circuncidado, no habrá bendición. Yo le digo, esto es serio. Con Dios esto es serio. Con Dios no se juega. Dios no va a torcer lo que Él ya estableció. Y Dios está enseñando en su palabra: ¿quieren tierra prometida? Circuncídense. Y muchos cristianos hoy piensan que porque traen un diezmo, o que porque traen una primicia, o que porque hacen un pacto, que ya con eso van a ser bendecidos. No. Usted puede hacer los pactos que quiera. Usted puede traer las ofrendas que quiera. Usted puede hacer las donaciones que quiera. Pero amigo, amiga, si su corazón no está circuncidado, usted no está listo para entrar a la nueva tierra de bendición que Dios tiene para usted. Así que circuncídate el corazón. Apártate. El prepucio era apartado totalmente y era quemado a Dios. Dios te dice: apártate, no parcial. Pastor, estoy en un 60-40. No vas a entrar. Pastor, estoy en un 70-30. No vas a entrar. Pastor, estoy en un 90-10. 90% del lado de Dios y tengo un 10% en el mundo. Dios dice: ni una pezuña. Una circuncisión es un corte absoluto. La circuncisión del corazón es una separación absoluta de tu viejo hombre. Y esto te va a costar. Esto no va a ser fácil. Pero te digo, cuando lo logres, mirarás al cielo y dirás: valió la pena. Valió la pena. Lo segundo entonces que tiene que pasar es circuncidarnos. Lo tercero, evita aquellos que te drenan. Hay gente que no fructifica porque están rodeados de personas que les drenan la bendición. Hay personas que no tienen un corazón perfecto por andar con las personas incorrectas. Y así tú te trabajes psicológicamente diciendo: no, es que yo me lo quiero ganar para Cristo. Más fácil te gana Él para el mundo. Son drenajes del enemigo por donde se te absorbe la bendición. Y tú sales de aquí con toda la bendición del mundo. Sales diciendo: sí, ahora sí voy firme con Dios. Pero inmediatamente te invitan a pecar.
inmediatamente te hacen la propuesta indecente, inmediatamente te hacen tropezar y otra vez te toca volver a empezar desde cero. Son personas que te están drenando la bendición. ¿Quiénes son ese tipo de personas? Génesis capítulo 13 versículo 8 dice: finalmente Abraham le dijo a Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. ¿Y por qué Abraham estaba con Lot? Por desobediente. Porque Dios le dijo: apártate de tu tierra y de tu familia y vete solamente con Sara tu mujer. Pero Abraham le puso el corazoncito y dijo: qué pesar dejar a mi sobrino. Vamos, sobrinito. Y dice la Biblia, dice: finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto, ya está hablando de qué, de conflicto. Porque cuando usted no obedece a Dios, comienzan a llegar los conflictos. Y hoy hay propósitos que se están cumpliendo, pero que están llenos de conflictos. Y por un lado usted recibe bendición, pero por el otro usted tiene un montón de problemas. Dios te quiere limpiar esos problemas. Lot se le convirtió a Abraham en un problema. Alguien a quien Abraham amaba se convirtió en un conflicto. Y dijo, finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, yo entonces tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Y dice la Biblia que Lot le dijo: ok, está bien. Se frotó las manos y miró una tierra donde había agua. Eligió la mejor tierra y le dijo: ok, yo me voy para ese lugar. Está cerca a Sodoma. Sodoma todavía no había sido destruida, pero dice la Biblia que aquel lugar era el más espectacular ante los ojos del hombre. Pero las personas que vivían en aquel lugar eran malas, eran perversas. Sodoma y Gomorra eran la gran metrópoli de aquel entonces. Eran el lugar donde vivía la clase alta. Era el lugar donde fluía el agua. Los campos eran fructíferos. Y allí el corazón de Lot se inclinó para ir hacia ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus se atraen. Y Lot empezó a revelar lo que verdaderamente había en su corazón. Lot había sido próspero por una sola razón: porque se le pegó al ungido de Jehová. Y porque andó con su tío. La prosperidad y todo lo que tenía Lot era porque andaba con su tío, y su tío tenía la mano de Jehová encima. Pero en ese momento, siendo alguien justo, siendo alguien bueno, le hubiera dicho: tío, yo reconozco que lo que tengo es por usted. Yo también entiendo que ya los dos tenemos tantas propiedades, tanta riqueza, que nuestros trabajadores no se entienden. Pero ¿sabe qué, tío? Escoja usted. Yo me sujeto. Usted aquí es el que tiene la bendición. Pero no, todo lo contrario. Fue avaro. Todo lo contrario, mostró que en su corazón había deseo de riqueza. Mostró que en su corazón no le importaba estar por encima de su tío. Su tío le hizo el bien, pero él mostró y reveló el corazón que tenía, y eligió lo que para él era la mejor parte por encima de lo que eligiera Abraham. Y se fue y terminó conviviendo con los hombres más perversos de la tierra. Porque cuando usted no tiene a Dios, su corazón siempre lo va a llevar a donde están los hombres perversos. Escuche esto: los espíritus malos se atraen. Vea usted en las iglesias y llega el que viene aquí por no sé por qué, y cuando llega alguien nuevo terminan junticos.
Pero estos, ¿por qué terminaron juntos? No se conocían y aquí se hicieron amigos. Y los dos, ¿cuál de los dos más rebeldes? ¿Cuál de los dos más irreverentes? ¿Cuál de los dos, bueno, más pecador? Y terminaron juntos. Porque los espíritus malignos se atraen. Por eso usted tiene que romper con eso. Cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios, a usted ya no se le acerca a cualquiera. Cuando usted ya tiene al Espíritu Santo y se le acerca a alguien, hay algo dentro de usted que lo rechaza. Usted dice, no sé, no me ha hecho nada, no le veo nada, pero siento algo que me dice no, esa persona no. Aquí, y eso se llama discernimiento. Aquí nos ha pasado y poco a poco lo hemos ido entendiendo. Yo le he dicho a mi esposa, esa persona no me gusta. La primera persona que trató de hacer daño aquí, yo desde el principio le decía a mi esposa, no sé qué tiene, es hasta nomás de linda, de agraciadita, pero ¿sabe qué? Hay algo en esa persona que no me gusta. Hay algo que mi espíritu la rechaza. No sé por qué, no me digas por qué, pero hay algo que no me gusta. Y ella me decía, pero yo no le veo nada. Yo no le veo nada. Y yo le decía, yo tampoco le veo nada, pero hay algo dentro de mí que me dice, ojo. Porque cuando usted tiene al Espíritu Santo, un espíritu contrario, inmediatamente lo rechaza. Pero cuando usted no tiene al Espíritu de Dios, entonces usted está gobernado por otro espíritu. Y ese espíritu se va a sentir atraído por otro espíritu. Y por eso los pecadores se van juntando. Y por eso los borrachos se van juntando. Y por eso los drogadictos se van juntando. Porque esos espíritus se atraen. Pero bueno, sigamos. Lot se convirtió en alguien que le drenaba la bendición a Abraham. Hay bendiciones que solo se van a activar cuando estés con las personas correctas. Mientras estés rodeado de personas incorrectas, Dios no te va a hablar. Mientras estés rodeado de personas incorrectas, la revelación de Dios no va a venir sobre ti. Dice el versículo 14: después de que Lot se fue, escuche esto, esto es profundo lo que le voy a leer. Después de que Lot se fue, el Señor le habló a Abraham. ¿Cuándo le habló Dios a Abraham? Después. Y Dios le quería hablar antes y decía, no te voy a hablar mientras sigas con la persona equivocada. Y escuche, porque hay personas a las que Dios no les va a hablar hasta que no corten relaciones que tienen que cortar. Y dice la Biblia, después que Lot se fue, cuando hubo ese corte, ese desprendimiento, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Había una promesa suspendida, había una palabra que Abraham necesitaba oír, había una palabra que Abraham decía, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? Tú me habías dicho que saliera de mi tierra, yo te obedecí, pero no he vuelto a escuchar tu voz. Y Dios le mostró, mientras estuviste con la persona equivocada, yo no te hablé, pero el día que tú determinaste cortar esa sociedad, el día que tú determinaste en tu corazón apartarte de esa persona, prepárate porque viene la bendición. Y yo siento en mi espíritu que Dios le va a hablar a personas en esta casa. Yo siento que hay palabra, yo siento que hay promesas que están suspendidas para ti y que son muy potentes. Y Dios está diciendo, no te las he soltado porque estás rodeado de las personas que te drenan la bendición. Y mientras no rompas con ese círculo de amigos, mientras no santifiques tu círculo de amigos, yo no te voy a dar la revelación. ¿Qué pensó Lot? Lot pensó, me quedé con lo mejor.
Lot pensó: voy a la tierra más próspera, voy a la tierra más fructífera. Pero ¿sabe qué? A partir de aquel día la vida de Lot fue desgraciada, porque estaba en una tierra próspera, pero estaba sin Dios. Pero Abraham se fue para la tierra menos próspera, Abraham se fue para la tierra menos fértil, pero Dios lo miró y le dijo: Abraham, no tengas miedo. Abraham, levanta tu mirada. Estás cabizbajo, sientes que tu sobrino te engañó, sientes que tu sobrino se quedó con la mejor porción, pero no, él no me tiene a mí. Él tiene una tierra que está llena de pecado, que está llena de demonios. Pero ¿sabes qué, Abraham? Levanta tu cabeza y mira lo más lejos que puedas, porque hoy te digo: te voy a bendecir. A causa de tu obediencia te voy a bendecir. A causa de tu obediencia tus ojos no alcanzan a dimensionar el tamaño de lo que te voy a entregar. Y yo siento que esta palabra es para alguien en esta noche, que Dios le está diciendo: tus ojos no alcanzarán a ver lo que yo voy a hacer contigo, pero esa palabra la voy a soltar el día que cortes relaciones que no te convienen, el día que camines con los santos, el día que camines con los ungidos, el día que camines con aquellos que te acercan a Dios. Ese día va a venir la palabra, va a venir la palabra. Dios se va a revelar a ti y vendrá una promesa tan grande y tan poderosa que no cabe en tu mente. Yo no sé si usted la recibe, pero Dios le está hablando a alguien, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla en esta noche. Aleluya, aleluya. Apártate de los que te drenan la bendición. Y por último, ¿qué tengo que hacer para fructificar? Lo primero es que es ser limpio. Lo segundo es circuncidar el corazón. Lo tercero es: apártate de los que te drenan. Y lo cuarto: rejuvenécete como el águila. Dice la Biblia, el Salmo 103 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La ciencia explica cómo es el proceso de rejuvenecimiento del águila. Cuando el águila tiene 40 años aproximadamente, su pico ya está más encorvado, lo que hace que pierda efectividad. Sus garras ya están muy largas y están encorvadas, lo que hace que pierda también capacidad de agarre. Y su plumaje ya está viejo. Entonces los científicos explican el proceso del rejuvenecimiento del águila. A los 40 años de edad, el águila toma una iniciativa que es dolorosa. Se introduce en un peñasco, en una cueva, y allí golpea su pico contra las rocas hasta que se lo arranca. Después de arrancarse el pico, comienza a hacer lo mismo con sus garras. Se arranca las garras y allí se queda alrededor de 40 días hasta que su pico crezca nuevamente y hasta que sus garras crezcan nuevamente. Y cuando el pico le creció, entonces ella empieza a arrancarse su plumaje. Se lo quita. Se quita todo el plumaje hasta que el plumaje le vuelva a crecer. Cuando este proceso termina, el águila se ha rejuvenecido
y está lista para vivir otros 30 años. Si el águila no hace eso, el águila va a morir. Ella sabe que lo tiene que hacer aunque le duela. Ella sabe que aunque en un tiempo fue bueno su pico, ya no es efectivo. Ella sabe que aunque sus garras le fueron útiles en un tiempo, ya perdieron efectividad. Y es momento de rejuvenecerse. Hay cristianos que han llegado a esta casa para rejuvenecerse. Rejuvenecerse. Hay cristianos que éramos antiguos y que éramos religiosos, y que Dios dijo, perdieron efectividad, pero no se preocupen, yo los voy a rejuvenecer. Y ese proceso te va a doler, te tendrás que arrancar el pico. Y muchos aquí se tuvieron que arrancar el pico, nos tuvimos que arrancar el pico y estar calladitos mucho tiempo. Otros nos tuvimos que arrancar las garras y estar ahí quietecitos, como escondidos. Pero poco a poco ese pico empezó a crecer, y poco a poco esas garras empezaron a crecer, y hoy somos águilas que estamos listas para una nueva temporada. Y aquí hay cristianos, le hablo a los antiguos, hay una nueva temporada para ti. Aunque fue duro lo que viviste, aunque fue doloroso lo que viviste, era necesario para esta nueva temporada que Dios te ha entregado como un águila nueva. Así que no anheles tu pico anterior, no anheles tus garras anteriores ni tu plumaje anterior. Quizás el color te cambió, quizás las plumas anteriores eran de un cafecito más claro, ahora Dios te dio un café, un tono más oscuro, porque Dios te dice, te voy a vestir con una vestidura nueva, te voy a dar ropa nueva, te voy a rejuvenecer para que puedas vivir otros años más. Si no lo hubiera hecho contigo, ya estarías muerto espiritualmente y estarías en el mundo. Pero hoy te digo, te traje a este lugar para rejuvenecerte como al águila. Y si tú no arrancas el pico viejo, vas a morir de hambre. El proceso del corazón es como el proceso de rejuvenecimiento del águila. Hay que arrancar cosas aunque duelan. Y escúchame esto, aunque hayan sido buenas. Se lo vuelvo a decir, vas a tener que arrancar cosas que te van a doler. Y tú le vas a decir a Dios, ¿por qué? Si fueron buenas. Este pico me alimentó por mucho tiempo. Estas garras me permitieron cazar por mucho tiempo. Y Dios te va a decir, porque has perdido efectividad, y para lo que viene te necesito rejuvenecido. Te voy a dar un pico nuevo, te voy a dar unas garras nuevas y te voy a dar una vestidura nueva. Te voy a cambiar el plumaje. Ese día vas a fructificar. El águila se da cuenta que tiene que iniciar ese proceso cuando ya no caza la misma cantidad de peces que cazaba antes. Ya desciende y manda las garras y el pez se le vuela. Y ella dice, pero ¿qué me está pasando? Ya perdió la producción. Ya no es lo mismo. Cuando va a comer, ya siente que entierra el pico y no arranca la cantidad suficiente. Pero cuando le nace un pico nuevo, la cantidad de carne que puede devorar es mucho mayor, porque está fructificando. Eso es lo que viene para los hijos de Dios cuando se rejuvenecen. Fructificación. ¿Estás listo para fructificar? ¿Estás listo para tu nueva temporada? Deja que Dios te trabaje el corazón. Deja que Dios te limpie. Deja que Dios te circuncide el corazón. Deja que Dios te rejuvenezca como el águila, y apártate de los que drenan tu fe. Ese día Dios te mirará y te va a decir, estás listo para fructificar. Si hay alguien aquí que quiere fructificar, póngase de pie en esta noche. Dele un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Aleluya.